Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro podcast sobre la salud oral. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante, la relación entre la diabetes mellitus y la periodontitis en la población adulta. Sí, cierto, Maricelo. Hoy tenemos en nuestro estudio dos personas responsables de este tema, que son Alex Abraham y Miriam Orman. Pues, hola chicos, ¿cómo estáis? Hola, buenas. Bien. Nosotros bien, y vosotros esperemos que también. Tenemos unas cuantas preguntas para vosotros. Pues la primera pregunta, a ver, Maricelo. ¿Qué significa la relación entre la diabetes mellitus y la periodontitis, sea bidireccional, y qué evidencias la respaldan? Eso, ¿sabes? Porque yo aún no entiendo por qué son relacionados. Es dos diferentes sistemas, ¿no? Una es de dientes, otra es de sistema endocrino, ¿verdad? Pues ¿qué? Bueno, ¿Por qué son? Es una pregunta muy interesante a la cual mi compañera Mary responderá ahora mismo. Pues a ver, cuando decimos que la relación entre la diabetes mellitus y la periodontitis es bidireccional, lo que queremos decir es que influyen mutuamente en los dos sentidos, ¿no? O sea, por un lado la diabetes puede empeorar la salud periodontal porque cuando una persona pues tiene niveles altos de la glucosa en sangre, lo que sucede es que su sistema inmunológico responde peor y se debilita. Hay más inflamación y se favorece que las encías se dañen de manera más fácil. Entonces, las personas con diabetes tienen más riesgo de desarrollar esta periodontitis y que sea más severa o más grave. Pero lo interesante de esto es que también pasa al revés, es decir, que la periodontitis puede también dificultar el control de la diabetes, porque la infección e inflamación crónica de las encías libera mediadores inflamatorios que aumentan esta resistencia a la insulina, y eso lo que hace que sea más difícil de mantener una glucemia estable. Y en cuanto a las evidencias que me has preguntado, de hecho hay varios estudios que lo respaldan y que lo defienden. Por ejemplo, se ha visto que los pacientes diabéticos pues tienen mayor prevalencia y gravedad de periodontitis, y también que cuando se trata de enfermedad periodontal muchas veces mejora el control glucémico, incluso bajando la hemoglobina glicosilada. Así que básicamente es como un círculo al final, ¿no? La diabetes favorece a la periodontitis y la periodontitis también lo que hace es empeorar esta diabetes. Vale, pues son dos motivos dependientes, ¿no? Si persona tiene diabetes puede tener periodontitis y periodontitis puede provocar... pues vale. Ok, la segunda pregunta en nuestra podcast será... ¿por qué el tabaco aumenta el riesgo de padecer periodontitis? Venga, Alex, te pregunto a ti, porque el tabaco también puede provocar, ¿no? el periodontitis, pero se sube mucho el riesgo. Bueno, a ver, la periodontitis, bueno, como ya sabemos, es una enfermedad que se caracteriza por la destrucción de los tejidos que sostienen ese diente, y por eso ese diente pues acaba perdiéndose o debilitándose. ¿Qué pasa? Que el tabaco lo que hace es daña todas las estructuras que rodean a este diente. Básicamente el tabaco con los vasos sanguíneos los afecta cerrándolos más, evitando que el flujo sanguíneo llegue a los tejidos, por lo tanto hace que se debilite. También afecta al tejido periodontal, y al fin y al cabo el tabaco tiene sustancias que dañan a nuestras células, y claro, al fin y al cabo es algo exógeno de nuestro cuerpo que lo que hace es daña y debilita. Entonces cualquier persona fumadora está más expuesta a estos productos, que al fin y al cabo lo que hacen es como da más puntos para a largo plazo desarrollar una periodontitis. El tabaco es un factor de riesgo que es muy importante y se debe tener en cuenta a los pacientes fumadores, sobre todo porque a largo plazo, si se combina el tabaco junto con otros factores de riesgo como puede ser la mala higiene oral, una dieta rica en carbohidratos, patologías base como puede ser la diabetes o patologías cardiovasculares que afecten la vascularización más distal del cuerpo, puede llegar a desarrollar la periodontitis. Bueno, eso básicamente es uno de los factores por la que el tabaco puede desencadenar la periodontitis. Pero ya te digo, es un factor de riesgo, pero el tabaco por sí solo no es posible, pero se tiene que combinar con otros factores de riesgo. Pues mejor no fumar. Es lo mejor. Exacto. Vale, y como tercera pregunta tenemos, ¿cómo afectan las alteraciones del sistema inmunitario y la microbiota subgingival en pacientes diabéticos a la salud periodontal? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Sí, tú. Vale, pues Miriam. En pacientes diabéticos, las alteraciones del sistema inmunitario y de la microbiota subgingival, es decir, por debajo de la encía, afectan negativamente la salud periodontal.
Es decir, por un lado, la hiperglucemia provoca una respuesta inmunitaria menos eficaz y más alterada, con alteración de los neutrófilos y un aumento de mediadores inflamatorios. Esto dificulta el control de la infección y favorece una inflamación crónica en tejidos periodontales. Por otro lado, la microbiota subgingival puede volverse más patógena. ¿En qué sentido? Es decir, aumentando la presencia de bacterias asociadas a periodontitis, y esta combinación lo que genera es un aumento de la destrucción del tejido de soporte, como bien ha dicho mi compañero antes, y acelera también la progresión de esta enfermedad periodontal. En resumen, que en la diabetes existe mayor susceptibilidad a periodontitis debido a una defensa inmunológica alterada y debilitada y a un desequilibrio bacteriano en el surco gingival. Bueno, en las encías en general. Sí, perfectamente, Mary, como lo explicaste, sí, porque es verdad que en el surco ahí se depositan, ahí está, y las bacterias, ¿no? Llegan hasta ese punto y claro, si nuestro cuerpo no es capaz de defenderlo, pues entonces, pues ¿qué pasaría si esas bacterias llegan ahí? Si nuestro sistema inmunitario está abajo y las bacterias se depositan en el surco gingival, como muy bien dijo nuestra compañera Mary, pues al fin y al cabo, claro, todo esto pues son factores desencadenantes. Perfecto. Pues mira, ¿por qué es importante un enfoque multidisciplinario, médico odontológico, en el manejo de pacientes con diabetes y periodontitis, Alex? Bueno, a ver, te explico. Es un poco como todo, claro. Hay un médico para cada cosa, ¿no? Y en este caso, el médico de la boca, como tal, pues el odontólogo, claro. Y el médico general, bueno, pues se encarga de los demás. Hay otros doctores como el endocrino y tal. Que bueno, es un caso que lo deberían llevar a más de una disciplina, como muy bien tú preguntas, multidisciplinario, tanto que lo maneje el médico de cabecera, como el endocrino, como el odontólogo. Pues para tratar un periodontitis tengo que llamar 3 doctores o cómo. A ver, no, pero por ejemplo, en este caso hablamos de un paciente diabético, ¿vale? El doctor, el odontólogo se encarga de arreglar todo el tema de la cavidad oral, todos esos defectos como la periodontitis y tal, pero claro, al ser un paciente diabético entran otros parámetros como puede ser el tema de la insulina, los picos y bajadas, claro. Esto el médico de cabecera junto con el endocrino deberían regular esto, pautar insulina basal un poco más alta o bajar, o pues pautar una dieta en caso con un nutricionista, por si esa glicemia está elevada. También mirar la hemoglobina glicosilada, como antes comentaba nuestra compañera Mira al principio. Entonces, claro, es muy amplio el aspecto. No solo es curar lo que hay en la boca, si no se cura todo lo demás que envuelve esto, al fin y al cabo, se volverá a desarrollar este problema, ¿no? Si tú controlamos la periodontitis y, claro, y los demás factores externos siguen sueltos, pues lo que pasa es que, claro, esto aunque lo tengamos controlado, si no controlamos los factores de riesgo, esto al fin y al cabo descontrolará y pues volverá a surgir. Entonces es un caso delicado que se debería llevar a más de una disciplina. No, que también un odontólogo puede ayudar como a prevenir ciertas patologías generales, y lo que cuando detecta algo, por ejemplo, en la cavidad oral que puede afectar al resto del organismo, lo que puede hacer es, en este caso, derivar, ¿no?, al médico de cabecera para poder solucionar antes con tiempo y evitar que esta patología pues llega a empeorarlo, ¿no?, por así decirlo. Pues si tienes aquí estas 2 malaltías, puedes ir al hospital para tratarlo todo, entonces no tienes que tratar muchos sistemas, muchas cosas, porque eso provoca muchos problemas. Bueno, a ver, Al final todo es como un equipo también, o sea... es un paciente que es débil por varios puntos, tanto por el aspecto nutricional, como inmunológico, como el tema de la diabetes y tema odontológico. Entonces es un aspecto muy amplio que, si más especialistas lo pueden tratar juntos, seguramente tengamos un mejor control sobre este paciente o estos tipos de pacientes, y claro, y controlarlo mejor hace como tal que, bueno, que obtengamos mejores resultados en la práctica clínica. Bueno, pues chicos, a ver, la última pregunta mía sería, de mi parte, que yo pregunto a vosotros, ¿cuál sería el mensaje principal para la población en general? ¿Qué podemos decir a la gente? A ver, la periodontitis es una enfermedad como tal que es por muchos factores. La diabetes puede ser un factor que pueda ayudar a desarrollar la periodontitis, como dijo nuestra compañera Mary cuando usted le preguntó que si era bidireccional o no. Ella explicó perfectamente por qué sí, pero claro, no solo es por este factor, también hay otros factores como puede ser el factor socioeconómico. Todas esas personas, ¿no, Mary?, que tienen mejor o peor acceso al sistema sanitario, pues claro, al fin y al cabo tendrán menos oportunidad de tratarse, ¿no? También el aspecto nutricional, que bueno, que si tienen un consumo alto en carbohidratos, pues ¿qué pasa? Que al fin y al cabo todo esto será alimento a las bacterias que viven ahí, que son endógenas de la cavidad oral, y claro, todo esto favorecerá, ¿no?, la aparición de periodontitis o el desarrollo de la misma en caso de que exista, ¿sí? También hay
otro factor que es súper importante, que es donde nos entramos nosotros como higienistas bucodentales, que es en la higiene bucodental, ¿no, Mary? A un paciente con periodontitis, ¿qué le dirías tú como higienista bucodental? ¿Cómo le explicarías cómo debe hacer una higiene correctamente? A ver, hay que tener en cuenta que la higiene doméstica es muy importante. O sea, que no solo se trata de ir al dentista, acudir, que te solucione el problema y ya está, porque no te lo soluciona él solo. O sea, tienes que dar mucho de tu parte. Entonces, una persona que tiene periodontitis claramente tiene que mejorar también su higiene oral, cambiar sus hábitos también. Es decir, si fuma, por ejemplo, el tabaco, que reduzca el consumo y entre otros factores también mejorar la técnica de cepillado o utilizar otros productos que puedan ayudar a mejorar el estado periodontal. Y bueno, como decías, igual, ¿no? Aparte de un buen correcto cepillado, es importante el tiempo de cepillado, claro. Unos 2-3 minutos, 2-3 veces al día, claro. Vale, ¿no tenéis ninguna pregunta más? ¿Nada más de momento? Bueno, creo que con las últimas indicaciones nos ha quedado muy claro. Entonces damos como finalizado nuestro episodio de podcast y nos esperamos a la próxima. Muchas gracias a todos y adiós. Adiós.